Vamos a hacer un vendaje funcional para el ligamento cruzado anterior, que se sitúa aquí en la rodilla, como bien se ve. Para ello es importante restringir la hiperextensión y la rotación interna de la tibia con respecto al fémur. Vale, primero lo que tenemos que hacer es cargar la pierna de nuestro paciente para que no haya tensión. Luego vamos a poner el primer anclaje proximal. Lo vamos a poner entre el medio y el tercio distal del muslo. Así. Vamos a poner luego el anclaje distal justo por debajo de la tuberosidad tibial anterior. Y siempre como el de arriba, sin tensión, con la pierna en carga, por eso. A continuación vamos a poner la primera banda activa para limitar la hiperextensión. De forma longitudinal, desde la parte móvil de la articulación, es decir, aquí del anclaje distal, hasta el anclaje proximal. De esa manera, es aquí que nos vamos a decidir el grado de hiperextensión que queremos limitar, más o menos. Depende de la lesión que tenga el paciente. Podemos reforzar dependiendo también del grado de tensión que queremos poner. Y cerramos esta primera parte por el anclaje proximal y por el distal, ¿no? La segunda tira activa nos va a limitar la rotación interna de tibia con respecto al fémur. Por eso nos vamos a colocar esta banda activa por la parte anteromedial de la cresta tibial, en el anclaje distal, y va rodeando externamente toda la articulación, ahí, hasta el anclaje proximal en su parte postero interna, de forma
medimos primero. Podemos reforzar si queremos con otra banda. Se iniciará en la parte anterolateral, esta vez, y va rodeando toda la articulación hasta la parte postero externa. Como siempre, medimos primero. Y podemos reforzar también con otra banda. La segunda y la tercera bandas activas que se cruzan por encima del hueco popliteo, ambas limitarán la hiperextensión y el movimiento de cajón anterior de la tibia con respecto al fémur. Colocaremos más o menos tiras activas en función de la resistencia del movimiento que queremos aplicar a este vendaje, y el uso de banda elástica o de tape rígido dependerá de la limitación que queremos hacer. El empleo de uno u otra dependerá del desarrollo del tratamiento. Por ejemplo, un tape rígido en una fase de post-inmovilización y una banda elástica la utilizaremos más para una reeducación o una fase de recuperación del paciente. Ahí lo que nos falta es cerrar el bandaje por el distal y luego ya nos faltaría comprobar la funcionalidad de este vendaje.